y que solo era por el objetivo de perseguir a Correa. ¿Qué le responde a la gente que dice esto? El concurso público de méritos y de oposición contempló algunos parámetros y elementos, entre ellos un examen escrito, un examen oral, impugnación y méritos. La nota global de la fiscal general del Ecuador es de 88.17 sobre 100. Es el primer puesto que obtuve y más allá de toda la trayectoria que durante el desarrollo de mi profesión lo he realizado. Por ejemplo, tuve como titular algunas investigaciones con carácter internacional. Esto es las exportaciones ilegales de oro a Estados Unidos, el caso FIFA Gate en su versión del Ecuador. 2 días después de que la fiscal general Diana Salazar notificara el cierre de la instrucción fiscal dentro del caso Sobornos 2012-2016, las últimas versiones se suman a la causa. Este miércoles, la exsecretaria de Rafael Correa, François Villalba, se refirió al tema y negó las aseveraciones de Pamela Martínez en su testimonio anticipado. Según su defensa, aseguró que el supuesto préstamo de $6,000 al expresidente Rafael Correa provenía del Fondo Solidario de Alianza País. Ha comparecido con los recibos con los que se demuestra que ese préstamo fue debidamente cancelado. Ha manifestado sobre cómo trabajaba el Fondo de Solidaridad, en el cual aportaban ciertos funcionarios de la presidencia. En su testimonio, Martínez aseguró que recibió una llamada de Villalba en la que solicitó el dinero y aseguró que él mismo derivó del remanente de aportes de varias empresas para las campañas de la lista 35. La versión, el testimonio anticipado que ha rendido la doctora Martínez carece de veracidad. Dentro de este mismo caso, la jueza nacional Daniela Camacho inadmitió la acusación particular del activista político Fernando Villavicencio y el exasambleísta César Montuno. Se publicó en plena emergencia y apresuradamente. Por eso cometieron varios errores evidentes. Sentencia a Correa por un préstamo de $6,000. Pero se probó en el juicio que ese préstamo viene de un fondo de militantes, al que Correa aportó $7,600, es decir, aportó más de lo que pidió prestado. Además, en cuotas, durante 12 meses, Correa devolvió por completo ese préstamo. Esto también se probó en el juicio. Sentencia a Correa por exigir dinero a Odebrecht. Pero los empresarios de Odebrecht confesaron hace 2 años y nunca dijeron eso. Además, ni Fiscalía ni los jueces acusaron a Odebrecht. La empresa ni siquiera es investigada. Para sentenciar por cohecho, deben acusar tanto al que paga como al que recibe. ¿Por qué no acusan a Odebrecht? Como no encontraron pruebas, los jueces justifican con argumentos bastante curiosos. Como no encontraron ninguna orden de Correa, los jueces dicen que psíquicamente influyó a los funcionarios. Como no encontraron ningún pedido de Correa para contratar a cualquier empresa, los jueces dicen que Correa dirigía el sistema de contratación pública. Como no encontraron ninguna presión de Correa a funcionarios, los jueces dicen, sin ofrecer ninguna prueba, que era un dictador que controlaba las 5 funciones del Estado. Como no encontraron ninguna firma de Correa en los contratos, dicen que como presidente firmaba decretos y por eso es culpable. Hay varias pruebas que los jueces omitieron en el juicio y en la sentencia. No aceptaron un peritaje internacional que prueba que los archivos fueron manipulados. Omitieron pruebas de que Fiscalía pactó con el tribunal para redactar la sentencia. Desecharon la acusación de Fiscalía para usar una nueva teoría, pero de esta los acusados nunca pudieron defenderse. Se olvidaron en la sentencia del testimonio del aperito aceptando la existencia del Fondo de Solidaridad. También omitieron el testimonio del aperito aceptando que el juicio se trata de una persecución. La sentencia del caso Bochornos también es un bochorno. Esta es una pregunta de Diario Expreso. ¿Sigue en firme la candidatura a la vicepresidencia del expresidente Rafael Correa ante los recientes reformas al reglamento de democracia interna o será postulado como candidato asambleísta por el exterior? Bueno, es evidente que todas las situaciones actuales y la coyuntura que vive el país demuestra que existe la intención de bloquear a toda costa la participación del expresidente Correa
para cualquier dignidad, sea por la vía judicial, sea por la vía de resoluciones administrativas del CNE, es evidente, es absolutamente evidente. El expresidente Correa, al igual que muchísimos compañeros y compañeras, tienen todo el derecho constitucional de presentarse como candidatos, si no tienen ningún impedimento legal. Y hasta el día de hoy, el expresidente no tiene ningún impedimento legal. Por lo tanto, el hecho de plantear de que personalmente se puedan inscribir las candidaturas, habrá que reformar entonces el Código Civil para abolir los poderes especiales y poderes generales. Las personas pueden hacer actos o contratos a través de poderes. Ese reglamento es absolutamente inconstitucional. Por lo tanto, esa posibilidad, a criterio de nuestro colectivo, y creo que comparten los compañeros de la Unión por la Esperanza, está absolutamente intacta. Habrá que resolver internamente qué vamos a hacer frente a los demás ataques y estrategias, tanto judiciales cuanto administrativas, en base a resoluciones que pongan cortapisas a la no participación, no solamente del compañero expresidente Rafael Correa, sino de otros compañeros más. Que solo era por el objetivo de perseguir a Correa. ¿Qué le responde a la gente que dice esto? El concurso público de méritos y de oposición contempló algunos parámetros y elementos, entre ellos un examen escrito, un examen oral, impugnación y méritos. La nota global de la fiscal general del Ecuador es de 88.17 sobre 100. Es el primer puesto que obtuve y más allá de toda la trayectoria que durante el desarrollo de mi profesión lo he realizado. Por ejemplo, tuve como titular algunas investigaciones con carácter internacional, esto es las exportaciones ilegales de oro a Estados Unidos, el caso FIFA-Gate en su versión del Ecuador, que obtuvo una sentencia por lavado de activos único en la región, casos relacionados con temas de corrupción en la empresa Petroecuador, en la estatal petrolera, el mismo caso Odebrecht y un caso relacionado con el Saibank. Esos fueron uno de los pocos casos con la experiencia que he mantenido durante el ejercicio de mi trabajo. Bueno, pues ahí está la aclaración de la fiscal general Diana Salazar, porque muchas personas lo querían escuchar y ahí está la respuesta que da Diana Salazar. Ahora déjeme entrar de lleno con este tema. Fiscal, vamos a entender algo. Hoy se ha dado una sentencia que es histórica, en efecto, en contra del expresidente Correa, en contra del exvicepresidente Jorge Glass y de los demás implicados. Pero quiero preguntarle, ¿esto es lo único que hay en investigación? ¿Hay otras cosas más que están en marcha? Existen otras investigaciones que se derivaron precisamente de la investigación madre que obtuvimos esta sentencia. La Fiscalía ya llegó a establecer y en su momento se iniciaron. También el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia así lo ha establecido y la Fiscalía dará cumplimiento. Son conductas como el peculado, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos. Es decir, en un futuro podemos estar o existe la posibilidad de que se presenten más cargos por otras cosas en contra del expresidente Correa y no sé, tal vez de su círculo cercano. De varios actores, la propia Corte ha mencionado ya algunas empresas que se encuentran vinculadas. Y también vale hacer aquí una aclaración. Antes de iniciar esta entrevista, yo escuché una de las declaraciones del ahora condenado expresidente Rafael Correa y que hace referencia a que existe una sola prueba. No, señor Rincón, no existe una sola prueba. Es un sinnúmero de testimonios que fueron coadyuvando para dar la certeza absoluta al tribunal para que haya emitido esa sentencia. Por ejemplo, contamos con testimonios claves como el del ex colaborador de la empresa Odebrecht, José Santos Concienzao, que en su testimonio refirió claramente que este esquema de corrupción que nosotros llegamos a establecer en este caso era un denominador común, no solamente con la empresa Odebrecht. El señor José Santos en su testimonio indicó que era generalizado. Todas las empresas, sean argentinas, ecuatorianas, brasileñas, tenían que pagar un peaje y que fue el ex vicepresidente Jorge Glass que le solicitó $1 millón para la campaña. Otro de los empresarios, por ejemplo, el señor Pedro Verduga, indicó que le solicitaron $1 millón luego de haber sido beneficiario de uno de los contratos y que así se tenían que manejar
y fue inducido a pagar para mantener toda esta estrategia. Asimismo, otro de los asesores cercanos al ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, frente al tribunal y frente a la propia pregunta del ex secretario jurídico, respondió que le entregó en sus manos los sobres que contenían dinero producto de Odebrecht, de los sobornos. Como vemos, no corresponde solamente a un cuaderno, son además los registros que realizaba la propia señora Laura Terán, que ahora ha sido sentenciada también en calidad de cómplice y en el cual se establecían fechas, nombres, codificaciones y registros de las cantidades de las empresas que pagaban por estos servicios y que corresponde a una estructura criminal conformada por exfuncionarios públicos con el expresidente Rafael Correa a la cabeza y personas, empresarios dedicados a la actividad privada que a cambio de obtener contratos con el Estado pagaban todos los gastos del movimiento y también en unos casos temas relacionados con el propio Estado. Por ejemplo, lo emblemático, una campaña denominada Salvemos el Yasuní fue cancelada por uno de los empresarios y solicitada a su vez por el ciudadano Fernando Alvarado, que ahora también ha sido sentenciado. Esos son los hechos, en breve resumen, que ha llegado al convencimiento, más allá de toda duda razonable, al tribunal para haber obtenido esta sentencia. La verdad. Esto en respuesta a las declaraciones. Good morning. Yes. Este es el Museo Británico. ¿En qué podemos servirle? ¿De dónde llama, dijo? Ah, de Grecia. ¿Qué desean? Ya que les gustaría que les devolviéramos los frisos de Partenón de Atenas. Claro, entiendo. Nos encantaría ayudarlos, pero lo que ocurre es que el gobierno británico solo reconoce como legítimo dueño de los mismos a Pericles. Ya sé que Pericles murió hace 2500 años. Ese es justamente el problema, que no está claro quién es su heredero legal. Si no fuera por eso, se lo mandábamos mañana mismo. Además, no se preocupen, aquí esos grabados están muy bien y a los turistas les gustan mucho. Cada día vienen miles a contemplarlos. Ay, si se va a poner a insultar, mejor lo dejamos aquí. Tanto escándalo por unas piedras viejas, hay que ver qué carácter tienen esos griegos. Someone has broken into the National Bank, the Federal Reserve, a 21st century thief breaking into files, not into metal safes. The mysterious group Anonymous has struck again with a warning. This is just the beginning. ABC's senior justice correspondent Pierre Thomas tells us who these people are. This is the public face of Anonymous, the shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve, which sets monetary policy for the U.S. economy. This time there will be change, or there will be chaos. Anonymous is a loosely affiliated network of hackers spread across the globe. During the hack of the Fed, Anonymous stole the login credentials of some 4,000 bankers from across the country, allowing the group to potentially disrupt a key emergency communication system. Citizens of the world, we have seen the erosion of due process, the dilution of constitutional rights. Greg Hausch, a former member of Anonymous, says expect more attacks on the government. All these big bankers and all these big rich people who have caused a lot of the problems we've had for the last few years are not getting prosecuted. The FBI has had some success against suspected Anonymous associates, arresting at least 20, including one man during this bust caught on a webcam. But finding and arresting members of Anonymous is challenging. For the FBI, each targeted computer network is a crime scene. Well, in any computer crime, you want to look for the digital footprints. So you look to trace the incoming traffic that's attacking the computer, and you look to see where the file was exported to. And a big investigative tool, FBI agents posing as hackers and trying to infiltrate Anonymous itself. In addition, the Anonymous videos are also clues. The video may contain embedded location information if the hackers do not scrub it out. And the pictures may tell investigators something about the hackers too. An online game of cat and mouse is underway right now with an invisible enemy. Pierre Thomas, ABC News, Washington.